Impuestos. Los impuestos son inevitables, son de esas cosas que siempre están en nuestras vidas y que nos permean todo lo que hacemos. Los impuestos también son un recordatorio de que ya somos adultos. Es muy similar a ese momento donde ustedes de repente se dan cuenta que tienen un embarazo no deseado, como, se me acabó la adolescencia. Esos son los impuestos. Los impuestos nos recuerdan que ya somos adultos, que es hora de empezar a entrar al mundo laboral y de aportarle a nuestra sociedad. Hay muchas agencias de impuestos. En México está la SAT, en Colombia está la DIAN, en España está la AEAT y en Estados Unidos está la IRS. Esta es la que vamos a hablar de hoy un poquito porque la IRS y la Comisión Nacional Europea han estado en una batalla muy interesante debido a que las empresas de tecnología están en este momento siendo atacadas por la Comisión Europea debido a que han estado evadiendo impuestos desde hace mucho tiempo. En particular, la empresa más afectada en este momento es Apple, pero Apple no es la única. En teoría, las empresas de tecnología están usando a Europa y a ciertos países en particular para tratar de pagar menos impuestos. Por cierto, y antes de empezar el programa, mientras hacíamos la investigación para este programa, descubrí, o más bien redescubrí, que la DIAN tiene dos telenovelas en Colombia. La DIAN es el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia. Tienen dos telenovelas en las cuales están tratando de explicarle a la gente cómo funcionan los impuestos y por qué es importante pagar y no evadir. Una de ellas de hace más o menos unos 10 años y otra muy reciente, completamente basada en web. Para esto son los impuestos nacionales. Los impuestos en el mundo no son solamente un sistema para pagarle a la corrupción y no, pues Televisa te hipnotiza. No, realmente los impuestos hacen dos cosas. Uno, mantienen al gobierno funcional, es lo que hace que nuestra sociedad funcione como sociedad. Y dos, son un sistema de incentivos. Los impuestos no solamente sirven para construir más carreteras, financiar colegios, financiar salud y educación, sirven también para crear incentivos tanto positivos como negativos que cambien un poco el comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, un gobierno puede decidir crear incentivos de impuestos para que las empresas que quieran ser de tecnología decidan crear empresa. Por ejemplo, en Colombia esto ya pasa con el modelo SAS o Sociedad Anónima Simplificada. También en México existe un modelo similar que se llama SAPI-DCB y en muchos otros países hay cosas por el estilo. Todos este tipo de empresas que nosotros vemos, todos este tipo de incentivos que nosotros vemos en los impuestos puede que tengan una razón detrás. Hay otros incentivos, por ejemplo, los gobiernos le colocan un impuesto al dinero que las empresas ahorran y que no mueven, el income tax o el impuesto sobre los ingresos. Si ustedes al final del año como empresa dejan dinero en el banco, el gobierno llega y ¡pum! Les quita un pedacito de ese dinero. La razón para crear ese impuesto es para que la economía se mueve cuando las empresas y las personas gastan. Si la gente ahorra y no gasta, la economía no se mueve y se estanca. Eso es lo que se siente que es una recesión. En esos casos, los gobiernos entonces crean estos impuestos y te dicen, si usted deja la plata allá en el banco, yo le voy a cobrar, usted verá lo que hace. Y lo que normalmente las empresas hacen es que a final de año compran más cosas, invierten. El objetivo inicial de cosas como el income tax es incentivar la inversión, que las empresas reinviertan, que las empresas quieran volver a, no sé si creer, pero definitivamente meter más dinero en la economía. Ahora, hablemos en particular de Apple. Tim Cook, el CEO de Apple, en este momento está bajo ataque bastante fuerte porque la Comisión Nacional Europea en los últimos años ha estado haciendo una investigación gigantesca tratando de entender si Tim Cook y Apple en general han estado evadiendo impuestos. Y al final lo que han decidido es que les van a poner una multa gigante. La Comisión Nacional Europea decidió que Apple debería repagarle a Irlanda 13 mil millones de euros, 14.5 mil millones de dólares en impuestos que debe de antes. Y este es el pedazo súper complicado. ¿Por qué Irlanda? ¿Por qué la Comisión Nacional Europea? ¿Por qué Apple de todas las empresas? Y resulta que la historia es un poco más complicada de lo que parece. Hace muchos años, en los 80s, Irlanda decide crear una ley en la cual las empresas podían llegar al país y establecerse, no pagar ciertos impuestos, entre ellos el income tax o impuestos de repatriación y movimiento internacional de revenue, de ingresos, y podían establecerse ahí con la condición de que crearan más empleos, etcétera. Irlanda como país tiene el derecho a aceptar esto. La Comisión Nacional Europea, como parte de la Unión Europea, tiene la posibilidad de sobrescribir ciertas leyes
y de saltarse la soberanía de Irlanda como país. Y eso es más o menos lo que está pasando. De acuerdo a la Comisión Europea, Apple básicamente está usando Irlanda como un paraíso fiscal y debería pagarle. Y lo que quiere la Comisión Nacional Europea es pagarle a Irlanda. La Comisión Nacional Europea quiere que Apple le pague a Irlanda esos 13.000 millones de dólares. Pero Irlanda no los quiere. Irlanda está del lado de Apple. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicada. La comisión dijo que Irlanda le permitió a la compañía pagar mucho menos impuestos que otros negocios. De hecho, el punto es que Apple está pagando un corporate tax o un impuesto corporativo de no más del 1%. Imaginen eso. Imaginen que ustedes del dinero que ganan solamente paguen el 1% de impuestos. Pero de nuevo, tanto Irlanda como Apple dicen que están en desacuerdo con esta pena que es histórica y que van a apelar contra ella. El punto llegó a tal que Apple creó un comunicado. ¿Se acuerdan el comunicado de Steve Jobs hablando de Flash? Donde básicamente Steve Jobs mató Flash y en contra de Adobe. Pues miren esto. Tim Cook creó un comunicado que dice un mensaje para la comunidad de Apple en Europa. Es un comunicado larguísimo e increíblemente bien escrito, donde habla de cómo Steve Jobs amaba Irlanda y creó operaciones en este pueblito llamado Cork en Irlanda con 60 empleados al principio y ahora han empleado a 6.000 personas y Cork era un pueblo inmundo y ahora es un pueblo mágico gracias a Apple. Lo interesante no es eso, lo interesante son las frases superpoderosas que usa Tim Cook. Una de esas frases es que Cork estaba sufriendo un desempleo increíble y muy baja inversión económica, pero los líderes de Apple vieron una comunidad rica en talento y una que creían que podía acomodar el crecimiento de la compañía si eran lo suficientemente afortunados. A medida que nuestro negocio ha crecido a lo largo de los años, nos hemos vuelto el mayor, el mayor contribuyente de impuestos para Irlanda, el mayor contribuyente de impuestos para Estados Unidos y el mayor contribuyente de impuestos para el mundo. Es un buen momento para recordar que Apple es una de las empresas, si no la empresa, dependiendo de cuándo vean este video, más valiosa del planeta. La Comisión Europea, dice Tim Cook en el comunicado, lanzó un esfuerzo y de nuevo son genios del copywriting, genios del marketing. La Comisión Nacional Europea lanza un esfuerzo para reescribir la historia de Apple en Europa, ignorando las leyes de impuestos de Irlanda y básicamente saltándose el sistema internacional de impuestos en el proceso. Y esta es mi parte favorita. Esto le daría un golpe devastador a la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea sobre sus propias decisiones de impuestos y el principio de certeza de la ley en Europa. Irlanda ha dicho que planea apelar la decisión de la Comisión y Apple va a hacer lo mismo. ¡Holy shit! Esto es básicamente Tim Cook recordándole a la Comisión Nacional Europea una de las razones por las que Inglaterra se salió a través del Brexit y diciéndoles, hey, ¿ustedes se acuerdan lo que hicieron? Sería terrible si nosotros, a punta de nuestros iPhonecitos y nuestros iPodcitos y nuestros MacBooksitos, empujamos un poquito la bola para que Irlanda se salga de la Unión Europea. Sería terrible. Es súper interesante y súper fuerte el mensaje. Pero resulta que no son los únicos que les estaba pasando esto. Google hace poco salió en Bloomberg como su noticia al inicio de este año mostrando que gracias al uso de subsidiarias en Europa, muy similar al sistema, este es un sistema en Holanda que se llama el Double Dutch, que también existe en Irlanda como el Double Irish. Bueno, aquí lo llaman de una manera más interesante, lo llaman el sándwich holandés. Google se ahorró 2.4 billion dólares, 2.400 millones de dólares. Así que Google también lo está haciendo. Lo más interesante es la forma en lo que lo hacen. Google ahorró 2.4 billion en impuestos a lo largo de todo el mundo en el 2014, moviendo plata, moviendo 12.000 millones de dólares en ingresos internacionales a una compañía fachada en las Bermudas, en las Islas Bermudas, Google. Y aquí hay algo importante a mencionar. Existe evasión de impuestos y existe elusión de impuestos. Hace un minuto les conté cómo funciona el tema del income tax, del impuesto a los ingresos. Los países, casi todos los países, le ponen un impuesto a las empresas por el dinero que ahorran, de tal manera que los gobiernos no quieren que las empresas ahorren, porque eso es malo. Si las empresas ahorran dinero, las empresas lo guardan ahí toda la vida para cuando lo necesiten, para cuando los demanden. Pero las empresas deberían estar usando ese dinero, contratando más empleados, creciendo más la fábrica, haciendo más inversión, sea lo que sea.
porque si las empresas usan el dinero, incentivan la economía y hacen que la economía sea mucho más grande. Si las empresas lo tienen guardado, eso no pasa. Lo que está haciendo aquí Google es moviendo dinero para no tener que hacer eso, para poder guardarlo. Y, entre comillas, eso no es ilegal. Todo esto es legal. Eso se llama elusión más que evasión. Es completamente legal y de hecho es altamente recomendado que las empresas hagan su mejor esfuerzo por pagar la menor cantidad de impuestos posible en los límites de lo legal. Es completamente ilegal evadir y es aquí donde se pone el mundo gris. ¿Qué tan legal o qué tan ilegal es mandar tu dinero a una isla? Si es legal, pues está bien. Y si simplemente se puede tapar con una ley que el Congreso o quien sea la ejecute. Pero ¿qué tan legal o qué tan ilegal es? Ese es el punto extraño en el que estamos en este momento. Y eso es lo que está pasando con las empresas de tecnología. Para explicar un poco más lo que pasa en Irlanda, tengo este dato de los artículos de investigación que estaba haciendo el Financial Times. Irlanda le recomendó a Apple dividir sus ganancias para propósitos de impuestos dentro del país. En el método que el país, Irlanda, el gobierno de Irlanda y Apple decidieron estar de acuerdo, la mayoría de las ganancias van a ser localizadas internamente lejos de Irlanda en una oficina principal que se llama Apple Sales International. Ahí están las ganancias. Esta oficina principal no está basada en ningún país y no tiene ningún empleado. Pero de acuerdo a la ley irlandesa, si ustedes dicen que son ganancias de Apple Sales International, todo bien, no tiene que existir la empresa. Es literalmente un agujero negro legal y de impuestos. Eso es lo que es. El resto de los ingresos estaba siendo entonces llevado a esta empresa inexistente que está en el espacio, en órbita, y allá no tenían ningún tipo de impuestos. Al final del día lo que terminaba pasando es que los ingresos de Apple tenían un impuesto de 0.05%. Es súper ridículo. Entonces, sí, Irlanda tiene derecho a su propia legislatura, pero como Irlanda es parte de la Unión Europea y la Unión Europea tiene unas leyes especiales, en particular una ley de mercado único, Irlanda se está saltando los acuerdos de mercado único de la Unión Europea para darle beneficios a Apple. ¿Y por qué lo hace Irlanda? Porque Irlanda puede que tenga 13 mil millones de dólares en el corto plazo, pero en el largo plazo, a lo largo de 30 años, 40 años, 60 años, esta es la razón número uno por la que las empresas de tecnología abren algo en Irlanda. Para poner otra bien en perspectiva, ¿qué es lo que se está ofreciendo? Tengo este gráfico del Financial Times. Vean el gráfico un minuto. La bola gigante, esa bola gigante de allá, son los 13 mil millones de dólares que la Unión Europea quiere que Apple pague a Irlanda. Las otras bolitas son los impuestos que históricamente Apple le ha pagado a los diferentes países de la Unión Europea en los últimos 10 años. En los últimos 10 años Apple le pagó 85 millones de dólares a Inglaterra, 69 millones de dólares a Alemania y así. Que si lo piensan bien, una empresa tan increíblemente inmensa como Apple pagando algo tan pequeñito, sí es un poquito ridículo, pero también es bastante ridículo el cambio del cielo a la tierra. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos se hace lo que siempre se hace. Se levanta el teléfono al estilo de Mr. Robot y se llama al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tim Cook logró hacer una alianza con los gringos. Esto es maravilloso. Esto es un mundo extraño y mágico. Amo el universo. Tim Cook y Apple, empresa más valiosa del mundo, de Estados Unidos, hicieron un deal para que Estados Unidos cree una ley especial que se llama el Apple Tax Bill. Y entonces Tim Cook va a traerse ese dinero a Estados Unidos en vez de pagárselo a la Comisión Europea. Entonces, la Comisión Europea quiere cobrarle a Apple 13 mil millones de euros, 14.6 mil billones de dólares. Entonces Estados Unidos dijo, oiga hermano, si usted va a pagar eso allá, venga y lo paga acá. Y Apple dijo, bueno. Entonces, Washington va a crear esta ley especialmente diseñada para que Apple traiga miles de millones de dólares de regreso a la economía de Estados Unidos y entren al sistema de impuestos. Y esta noticia pasó hoy a las 10 de la mañana. Hoy, a las 10 de la mañana. Es, de nuevo, mundo mágico, mundo mágico. Sin embargo, Estados Unidos no es el único, no está como así, como súper feliz con el tema de impuestos. Y la IRS también quiere que otras empresas de Silicon Valley paguen. Últimamente, otra de estas leyes de impuestos que aparecieron por ahí y que está empezando a ser discutida en California es que el IRS quiere cobrarle, bueno, no el IRS, el estado de California,
quiere cobrarle a Google, a Apple y a Facebook por la comida que le dan a los empleados. Aguántenme acá un minuto, entendamos qué está pasando acá. Como ustedes probablemente saben, en Silicon Valley es un pueblito aburridísimo, no hay nada. Son pueblitos chiquitos, Palo Alto, Mountain View, Cupertino, todos estos son pueblitos, pueblitos. Es como, no sé, ir a pueblitos, son pueblitos chiquitos. Eso es lo que es Silicon Valley, solamente que incidentalmente unas bodegas gigantes que por fuera no son nada divertidas, pero por dentro está Google, Facebook, Apple, Palantir, Twitter, Platzi. Entonces, estas empresas, como saben que los empleados pues, viven en un pueblito y es muy complicado que el pueblito entero tenga la capacidad de alimentar a 26,000 Googlers, crean estas cafeterías internas donde les regalan comida. Entonces traen chefs de la India, chefs ingleses, chefs franceses, chefs mexicanos, chefs mexicanos, chefs mexicanos, más chefs mexicanos. Todos los chefs son mexicanos en Silicon Valley. Esto es verdad. Y les dan comida, les regalan comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando entonces es que los empleados de Apple, Google, Facebook y otras empresas de tecnología no usan su dinero en la economía local. No usan su dinero en el restaurantico de sushi de la calle Castro en Mountain View. No usan su dinero en el downtown de Palo Alto. Usan su dinero en otras cosas. No tienen que pagar comida y la comida se percibe como un bien esencial, como algo que es parte de la economía local que tiene que ser usado. Entonces, el gobierno ha decidido que eso es income, que esos son ingresos y que Google, Apple, Facebook deberían pagarlos y que los empleados deberían pagarlos. Es decir, que el hecho de que la empresa le regale comida a sus empleados es el equivalente a darles más dinero. Entonces quieren calcular la cantidad de dinero y ponerle impuestos como si fuera un aumento de sueldo. Como si, claro, ustedes están gastando como $15 por empleado en comida al día, entonces esos son $150 cada 10 días, o sea, $450 más al mes. Yo les voy a poner impuestos a esos $450 por empleado. Y Google está diciendo como, what the fuck, me están cambiando las reglas de un momento a otro. Pero es que esa es la realidad en la que vivimos ahora mismo. Esa es la pelea constante entre el mundo de los impuestos y el mundo del IRS. Hablemos un minuto de este número. Piensen en este número. 215,000 millones de dólares. 215,000 millones de dólares es la cantidad total de dinero que Apple tiene en el banco en este momento. Apple tiene en el banco, en el mundo allá afuera, sin sufrir de impuestos. Esto es el dinero que Apple tiene al que no le colocan income tax cada año. 215,000 millones de dólares. Es la cantidad de dinero que Estados Unidos podría recuperar debido a los movimientos de la Comisión Nacional Europea y al deal que Washington hizo con Apple. Para ponerlo en perspectiva, Bogotá es una de las ciudades principales del planeta. Bogotá, la capital de Colombia, tiene aproximadamente 8 millones de personas como habitantes principales de Bogotá y unos 9,8 a 10 millones de personas en el área metropolitana, contando las ciudades satélite. Bogotá, de nuevo, la capital de un país soberano. Bogotá tiene un Producto Interno Bruto anual de 160,000 millones de dólares. Y Apple tiene 215,000 millones de dólares en dinero de bolsillo. Esto es Apple. Esto es una ciudad de 10 millones de personas. Los impuestos son inevadibles. Y es malo pensar nosotros que tenemos que evadir impuestos. Ustedes de nuevo pueden decir, ay no, pero es que el gobierno es muy corrupto. Y probablemente sí lo es, tienen toda la razón. No, pues sí, pues Televisa te hipnotiza. Y todo esto es verdad, de nuevo, todo esto es cierto. Pero al final del día, los impuestos son importantes. Piensen en los impuestos como pagar la cuenta de Internet. Si ustedes no pagan la cuenta de Internet, no tienen Internet. Si ustedes no pagan los impuestos, no tienen país. No tienen nacionalidad o soberanía. No tienen pasaporte. No tienen los tubos por donde va el agua, los cables por donde va la electricidad. No tienen la policía que entre comillas los protege. No tienen el valor del dinero. El dinero que ustedes tienen en pesos, en soles, en euros, no existiría si no fuera porque los impuestos mantienen al gobierno. Evadir impuestos o no pagar impuestos es una forma extremadamente inefectiva de protesta contra el gobierno. Es extremadamente inefectiva. No es la forma correcta de hacer un statement. Y mucha gente lo dice, ay no, yo no pago impuestos porque yo no creo en el gobierno. Eso no funciona así. Es como no creer en ustedes mismos. La única forma real, si ustedes quieren protestar y no pagar impuestos, es renunciar a la nacionalidad que ustedes tienen y migrar a otro país en el que sí crean. Pero mientras no renuncien a su nacionalidad, no es una buena idea evadir impuestos, porque los impuestos
definen por mucho la protección sobre el valor de lo que nosotros percibimos como propiedad. El dinero de ustedes, sus ahorros, puede valer cero si ustedes no pagan impuestos y el gobierno colapsa. Pregúntenle a todos los gobiernos latinoamericanos que han colapsado en los últimos años. Evadir impuestos no es lo correcto, definitivamente. Eludir impuestos, sin embargo, hacer su mejor esfuerzo por tratar de pagar menos impuestos, es completamente legal y es lo correcto. Las leyes de impuestos no deberían ser tan complicadas como lo son en nuestro mundo moderno. Definitivamente no deberían. Y parte de lo que pasa con Apple, con Google, con Microsoft, con Facebook, con todo este tema de evasión y elusión, es que las leyes son tan complicadas y esta gente son tan genios, al final del día son programadores, que encontraron un hueco en el algoritmo. Le hicieron pentesting al sistema de impuestos y encontraron el huequito por donde podían moverse sin ir a la cárcel, sin ser afectados. Obviamente los gobiernos tienen algo que nadie más tiene, tienen armas y tienen tratados y tienen poder. Y con ese poder pueden afectar cosas, que es lo que está pasando ahora mismo. Pero quiero dejarlos con ese mensaje importante. Paguen impuestos. Puede que ustedes estén en desacuerdo, puede que odien el gobierno, hay gobiernos que valen la pena ser odiados, pero no pagar impuestos es una forma inútil de protesta, 100% inútil. Hay otras formas de protesta más efectivas. Y pagar impuestos es lo que hace que todo el sistema allá afuera funcione de una u otra manera. En general, los países que tienen un sistema efectivo de impuestos, curiosamente, aunque no se sienta así, tienden a tener menos corrupción y tiende a ser más efectivo el uso de los recursos. E igualmente, los países que tienen una alta evasión de impuestos tienden a tener una alta corrupción. Es difícil, es extraño, pero si ustedes quieren en general estar en una ciudad mejor, en un país mejor, simplemente sigan la ley. Al final del día, el cumplimiento de la ley es lo que hace que nuestras sociedades funcionen y que nuestras economías crezcan. Y ahora esperemos que siga con la novela de Google, de Apple, de la Comisión Europea, de Irlanda y de los impuestos. ¿Ustedes qué opinan? Dejen el comentario acá abajo. Y sigan acá en Platzi Live. Qué chévere que terminaste de ver este video. Te invito a que veas este otro y a que te suscribas a nuestro canal para que encuentres mucho más contenido increíble.